World of Warcraft nació hace poco más de 20 años, que se dice pronto. Un juego que revolucionó el mundo de los MMOs y que durante toda su vida prácticamente ha sido el rey del género. Ha habido otros MMOs que han ido saliendo, toda esta historia que todo el mundo yo creo que ya ha escuchado, sobre todo si el mundo de los MMOs, 8.000 trillones de veces. Básicamente lo que quiero hablaros es de qué tipo de World of Warcraft hay a día de hoy, qué es lo que creo que Blizzard piensa y qué cosas yo creo que no serían una apuesta tan arriesgada si las cambiaran. Pero evidentemente esto es algo que tampoco pondría la mano en el fuego por ello, porque al final yo no soy el que hace el estudio del mercado, yo no soy el que ve los gráficos, yo no soy el que ve muchas de las cosas que Blizzard sí que ve. Y esto yo creo que muchos que se lanzan a dar opiniones de lo que tendrían que hacer, ejemplo de ello por ejemplo esto del WoW 2, ¿no? Que dicen que tendría que salir, que sería la hostia tal, que se lo hicieran mirar porque creo que hay muchas cosas que se están dejando por el camino sin entender. Creo que a día de hoy el WoW es un juego pensado para un público que oscila entre los 20 y los 25 años. Si me apuras quizá hacia los 30, pero yo creo que la mayor parte de la gente que juega son de esas edades. Creo que hace muchos años el juego no tenía una horquilla tan cerrada como a día de hoy. No digo que no haya gente, que yo he conocido a bastantes, que son ya mayorcetes y juegan a retail y, oye, sin más. Pero creo sinceramente que se ha ido rompiendo mucho ese enfoque de tú puedes entrar al juego, invertir un par de horas y quizá no sentir que estás tirando el tiempo. Ahora hay una obsesión con la productividad, ahora hay una obsesión en que en un plazo corto de tiempo tengas una serie de estímulos que a lo mejor años atrás no se requerían a ese nivel. Por un lado tenemos el lore, la narrativa. Creo que ha empeorado notablemente. Ha ido tomando unos tintes politizados, mucha ideología woke, hablando claro, diálogos a la par que no tienen apenas significado, que no son tan épicos como lo podían ser antaño, reutilización de personajes legendarios para simplemente rellenar espacios, porque lo que parece es precisamente que están como contra la corriente, ¿no? De que sean señalados por ciertas tendencias, más que a lo mejor por intentar crear algo, por intentar ofrecer algo que cree nuevas sensaciones. Es como un miedo a el cambio, un miedo a la innovación. El juego se ha ido convirtiendo en un esto es lo que ya me esperaba que viniera y no voy a conseguir alucinar más de lo que ya podía. Y no es que tengas la obligación de que cada expansión te ofrezca algo increíble, pero se nota que el juego anteriormente luchaba para ganar. Ahora lucha por mantenerse, por seguir unos estándares, por representar unos valores que además son muy falsos, porque no es real que realmente esta empresa vele por la igualdad. A esta empresa le importa el dinero y en tercer lugar el dinero. Y muchos dicen, es que sois todos unos caspas, es que queréis que sean garros, arzas, y si no son así, pues ya te cagas encima. No creo que sea así, o sea, yo creo que Blizzard una cosa que supo hacer muy bien hace muchos años fue crear personajes, crear narrativas épicas. El discurso de Tyrion Badin con su padre cuando están frente a Daeron Mograine, el tema de la crematoria, o el Marshal Windsor, que es una historia que recurrentemente cuando hablo de la época dorada del lore del WoW, que es una historia que es de una prequest para Onyxia, que liberas a un tío de BRD, que es el Marshal Windsor, que vas haciendo ciertas cosas hasta que desenmascaras a Onyxia en el propio trono de Tormenta, y allí ella se carga al Marshal Windsor. Y el Marshal Windsor es recordado como un héroe que destapó pues una trama política de la hostia, que era pues que la regente de Ventormenta de aquella época resulta que era un elemento importantísimo del vuelo negro. Y son historias que tú a lo mejor leveleando te la pelan, ni te enteras. O a lo mejor sí, porque las propias misiones, con la escenografía, pues ya te hacen entender ciertas cosas que pasan. En Zul'Farrak, cuando vas a la mazmorra y liberas a los tipos para avanzar en la propia mazmorra. Luego te enfrentas a ellos, puedes leer el diálogo si quieres para entender un poco qué es lo que está pasando o te la puede pelar. Pero son eventos que no requieren de leerte libros ni de ver cinemáticas una detrás de otra para entender todo el contexto. No tienen que ser tramas complejas, ni mucho menos. Creo que la clave para una buena historia, para crear una buena historia, se basa principalmente en construir un buen universo. Tengo además un vídeo en el que hablo de cómo rolear de forma avanzada y hablo un poco sobre esto, así un poco como autopublicidad, ¿no? ¿Y sabéis qué tienen en común Garros, Arzas o Illidan? Los tres eran personajes
que ya no es que vengan de Warcraft 3 y los nostálgicos los tengamos ahí, no. Es que eran tres personajes que cuando nacen en nuestra memoria no son personajes que son titanes, se van construyendo. El carcelero y Xel'Atash son personajes de Marvel que spawnean y son la hostia. Y tú, por guión, tienes que entender que son la hostia. Ese es el gran error que hay. Cuando tú ves a Illidan, yo no sé en Warcraft 2 y Warcraft 1 si salía, pero Arthas sé que no. Y en ambos casos son personajes que parten de ser muy normales. Illidan es verdad que tiene un lore previo de los Altonato, de haber matado a muchos, de estar encarcelado, pero eso no lo convierte en el Illidan que es ahora, ni mucho menos. Eso es un 2% de la importancia que tiene realmente. ¿Qué es lo que lo hace ser el puto amo? Su persecución por el poder. Cosas que son muy humanas, cosas que apelan a las emociones. Arthas lo que quería era salvar a su pueblo a través de la venganza, contra alguien que había arruinado todo lo que había a su alrededor, que era Mal'Ganis, el culto de los malditos. Yo creo que estas cosas pesan mucho más cuando te das cuenta de todo el recorrido que ha hecho Arthas y el primer momento, que es algo que tú miras hacia atrás cuando ya ha pasado parte de ese recorrido. En estas narrativas, lo que va sucediendo va retroalimentándose de alguna manera con el pasado también. Juega con esa interpretación del tiempo. Son elementos que yo tengo clarísimo que la gente de Blizzard, que ahora crea personajes, que intenta crear tramas, no tiene ni la más remota idea. Simplemente ha visto personajes que no saben cómo han llegado a ser tan populares y ellos intentan crear cosas similares. Y es cierto que el concepto de perseguir el poder no es una cosa que la cree el WoW. El tema de Darth Vader, Anakin y Obi-Wan es una cosa súper Arthas. Y a lo largo de muchas historias que han sido muy populares, podemos ver que la búsqueda del poder, la ambición, los tiranos, temas de conspiración política, tal, todo eso siempre ha sido un caldo de cultivo muy bueno para buenas historias. Y creo sinceramente que la gente de Blizzard, de forma genuina, los primigenios, habían sabido entender muy bien todos estos mensajes que el pasado les había dejado, para que ellos en un momento dado lo adaptaran a su historia. Una historia construida con muchos de estos elementos que sabían que, o a lo mejor tenían la idea de que podía tener una cierta atracción. Luego Illidan, en principio, su búsqueda por el poder era por demostrar, ¿no?, pues que estaba quizá por encima de su hermano para tener a Tyrande a su lado, que es algo que yo creo que a muchos igual no nos importaba mucho. La motivación por la que tú quieres el poder quizá no es el punto está en que simplemente buscas el poder. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? ¿Cuántas cosas estás dispuestas a hacer? ¿Cuál es tu moral? ¿No? ¿Cuál es tu brújula moral? ¿Cuáles son tus principios, tus valores? ¿Sobre qué cosas vas a pasar por encima para llegar hasta allí? Y mucha gente, vemos la gente que tiene fotos de perfil de Illidan o de Arthas, porque además, claro, te los personifican como chats, ¿no? Entonces, claro, son personajes que dices, estos, quiero seguir su camino, quiero ver qué van a llegar a hacer. Con políticos pasa, con dictadores, con mucha de esta gente tan representativa que saben ser showmans también y que pues nos llaman la atención porque al ser animales sociales y ver características tan influyentes, tan atractivas, ¿no?, que proporcionan quizá tanta carisma, pues al final quieres aprender de ellas y adoptarlas para quizá tú en un futuro aplicarlo, o simplemente pues por esa curiosidad genuina de qué es lo que hace a esta persona tan interesante. O que sin una intención como tal, simplemente que es una cualidad que admiras de esa persona, porque ves la capacidad que tiene de controlar tanto, y quizá tú mismo, de forma, por eso, de idolatrar, quieres formar parte de ese círculo que esa persona ha creado, aunque sea de un propio videojuego. No es que te creas que es real y vayas a, ¿no?, a hacer las cosas que promueve, pero sí que genere una atracción que pues personajes quizá menos líderes pues harían en ti. Y ya saliéndonos del lore, porque me estoy enrollando mucho, vamos a hablar ahora del contenido, ¿no?, que es una de las cosas que también se suelen decir que pues igual deberían de meterle más. Y yo pienso, y es algo que he cambiado de idea con el tiempo, realmente no es una cuestión de cantidad, es una cuestión de calidad, ¿no? Al final el housing, por ejemplo, del WoW tiene muchísimas cosas. Muchos edificios, muchas herramientas de creación, ¿no?, que te permiten modificar los ejes, que te permiten escalar, que te permiten meter pisos, cambiar paredes, un montón de cosas. O sea, es muy completito, está muy completito el housing. Pero ¿qué pasa? Que realmente, ¿de qué te sirve todo eso? Esa es la gran pregunta. Yo no sé si Blizzard en algún momento ha pensado
que igual el housing, implementarlo, no tenía quizá mucho sentido por esto mismo, porque era un desarrollo igual un poco sacrificado, sobre todo porque lo querrías hacer bien, bien profesional, decente, pero que claro, si al final del día ese lugar al que tú vas a ir, que es tu hogar, no va a aportar absolutamente nada, realmente ¿por qué ibas a incluso currártelo? Estos no son los Sims. Incluso los Sims quizá tienen más sentido porque al final son las cosas como las distribuyes, las cosas que haces tal, pues afectan las estadísticas de tal o cual, ¿no? Pero es que eso no funciona así en el WoW. En Draenor, la ciudadela tenía mucha más utilidad, a pesar de ser una expansión muy odiada, pero la ciudadela servía para muchas cosas. Las invasiones, los world bosses, coleccionismo, podías poner determinados muebles, luego las pets y las monturas, luego lo de la música, la gramola, que la pillabas ya de los últimos parches. Al final, bueno, lo de ir amplificándola, tal, subirla de nivel, luego las misiones de los seguidores, todo esto. Todo ese sistema que era nuevo, revolucionario realmente, no aportó ni la mitad de lo que yo creo que la gente hubiera querido. Y el housing es mucho menos que eso. Y muchos años después de Draenor. Y Blizzard va creando contenidos nuevos, como las Delves, Thorghast, la expedición insulares, los frentes de guerra, demás mamarrachadas, que al final son contenidos que yo siento que son totalmente innecesarios. La mayoría de la gente que juega al WoW juega para las míticas plus y para las raids. Lo de siempre, lo de toda la vida. O sea, bueno, desde Legion, ¿no? Las míticas plus. Claro, la gente es que dice, es que claro, el WoW de antes tal. La gente tampoco quiere nada de lo nuevo que sacan, pero no porque la gente sea estúpida, sino porque es que realmente no hacen nada que sea interesante. Entonces, claro, tú lo pones en una balanza y dices, bueno, yo me voy a la Lich King, por ejemplo, y no tengo míticas plus, pero es que quizá las míticas plus tampoco me gustan, y por la dificultad igual me da un poco igual. Igual me parece lo suficientemente asequible. También el tener que tener un roster fijo de 10 o 25 es también un desafío, que esto mucha gente no lo valora. Y aquí entramos en la historia de cuánta diferencia entonces tenemos entre una expansión y la otra. Claro, aquí hay muchísimos elementos que entran en juego, como las clases, balanceos, todo lo que quieras. Pero también los bosses en teoría son más sencillos. Y está más que trillado todo el contenido. Entonces, obviamente hay clases que van a ser peores, otras que van a ser mejores, cosas que van a ser mandatory prácticamente, pero que realmente en la práctica del día a día, si comparamos lo que es el WoW de hace 15 años con el de ahora, realmente hay muy pocas diferencias. O sea, sí, no, es que las raids ahora son muy distintas, sí, sí, pero que es que tampoco hay tanta diferencia de lo que es el overall del juego, los 100 gigas que pesa ahora el juego prácticamente, si no me equivoco, 80 o 90, con los 16 o 14 que pesaba antes. Me explico, por tamaño, por ponerlo de una forma muy resumida y muy absurda, porque al final hay muchas cosas, ¿no? Por medio, modelo HD y tal, y muchísimos más terrenos, más zonas, pero que en la realidad todo eso no aporta absolutamente nada a la experiencia de juego. Ese es el punto al que quiero ir. Y la realidad es que mucha gente prefiere irse a esos WoWs que pesaban menos, que pedían menos requisitos, que tenían en principio menos contenido, bueno, en principio y en final, porque es así, pero porque la experiencia es mucho mejor, para muchísima gente. Te viene aquí el espabilado de turno a decirte, no, es que viudas de Arzas, no sé qué, gente que vive en el pasado. Tú probablemente no entiendes lo que es retail, para empezar, y te crees que un MMO es un juego de hacer míticas 20 y raid mítico, y claro, el que no lo hace, pues no está entendiendo el juego. El porcentaje de gente que raidea mítico creo que no es ni un 5%. Y el porcentaje de gente que hace míticas muy altas probablemente vaya por ahí también. Me estás diciendo es que el 95% de la gente que juega a retail es gente que al final, claro, no entienden el juego, porque si opinaran tampoco tendrían derecho, porque no están entendiendo de qué va retail, ¿no? Si simplemente te basas en las estadísticas, entenderás que fácil no es y que no está hecho para la gran mayoría de gente. Entonces, para mí, a nivel de diseño, eso siempre va a ser peor que los diseños de hace 15 años, porque los de hace 15 años estaban adaptados para la mayoría de gente que podía jugar. Un juego por ser más difícil no es mejor, y es lo que gente que critica el Classic se piensan que funciona así. Creo sinceramente que hace muchos años, a pesar de que fuera más fácil, tenía mucho más gancho y hacía que la gente, todos prácticamente, tuvieran algo que les motivara a jugar expansión tras expansión, parche tras parche, mes tras mes. Ahora esto no es así. Sale una nueva expansión, sale una raid, la quemas, no haces mítico, que es lo que en principio es lo verdaderamente difícil,
Y a lo mejor me pasa solo a mí o a muy poca gente, pero a mí me desmotiva muchísimo el tener en mente que, pues a diferencia de las expansiones antiguas, donde la dificultad heroica era la última planteada y era más o menos factible, pues en este caso no se puede terminar, no se puede hacer la raid de esa manera que se ha diseñado para que sea un verdadero desafío. Y que personalmente las Mythical Plus me parecen un sistema extremadamente aburrido. O sea, tiene su emoción en el sentido de que cada vez pues hay más daño y si eres healer o tanque pues tienes que organizarte, ¿no? Como DPS, los cortes y todo eso. Pero no deja de ser el mismo contenido todo el rato. Es un ciclo eterno que expansión tras expansión te van cambiando la escenografía, los NPCs, pero sinceramente cada vez siento que el juego es algo mucho más de estructura que de esencia. Planteamientos de organización de un encuentro contra NPCs que se llama fulanito, menganito, me da igual, y no tiene nada de MMO, es que es un juego de lobby desde el principio hasta el final, no tiene nada que ver con la esencia de explorar el mundo. Y puedes decir que hay más desbalanceos, que hay cosas que son inviables, ahora las clases están más pulidas, obviamente hay muchas cosas que mejoran, mecánicamente muchas cosas son más chulas, pero es que considero sinceramente que la diferencia del juego antiguo al de ahora, sopesando lo bueno y lo malo de cada uno, no hay tanta mejoría comparativamente en el overall. Y como los planteamientos de cómo se organiza la sociedad, de cómo disfruta los videojuegos, de cómo es el ocio, muchos elementos que escapan completamente al incluso mundo de los videojuegos, Blizzard dice, vale, el público que tenemos más posibilidades de captar es un público entre esta horquilla de edades, que es lo que decía, entre 20 y 25 yo creo, o los 30. Un público que, pues bueno, no es más pequeño porque hay una mensualidad por medio. Tenemos una serie de juegos que compiten con nosotros que no son MMOs, sino el LoL, el Counter, el Valorant, el no sé qué, no sé cuántas, que son juegos que, ¿qué es lo que le ofrecen a la gente? ¿Qué es lo que le gusta a la gente actualmente? TikTok, Six Seven, ¿no? Me explico, en plan, cosas frenéticas, fast food content. ¿Qué le traemos a la gente con el WoW? Fast food content, Mythicals Plus, global cooldowns reducidos, muchas mecánicas simultáneamente, estar con el foco de atención constantemente activo. Esa es la nueva generación o la generación que lleva ya tiempo en funcionamiento. El juego hace 20 años era muy denso, caminos de punto A a punto B lentos. Mucha gente esto no te lo compra ni de coña. Y quizá puedes decir, claro, a lo mejor la gente que es ahora más mayor, pero potencialmente el porcentaje de gente dispuesta a jugar a estas cosas es mucho menor probablemente en comparación a este público al que si adaptas tu juego y consigues un mínimo, ya te sale mucho más rentable que quizá poder captar a una mayoría de esos rangos mayores de edad, que al final no deja de ser menos en realidad. ¿Qué pasa? Que ellos a lo mejor, pues paralelamente también dicen, vale, vemos que con un posible Classic Plus igual esos rangos de edad no los vemos afectados porque siguen jugando a retail sin mucho problema, y a esas otras personas que no son pocos y ya lo han podido ver, que es bastante dinero, pues también vale la pena. Que no sea algo muy sacrificado en tiempo ni en esfuerzo y que igualmente consiga mantener a esas personas activas. Y si me preguntaran, yo diría que la mejor versión del WoW que ha existido es Wrath of the Lich King. Muy posiblemente influye el hecho de que fue la expansión donde empecé, porque a día de hoy sigo considerando que es la mejor expansión del juego. Por eso lo que decía antes, ¿no? Que me parecía un poco descabellado decir que simplemente son vídeos de Arthas. Yo creo que hay cosas que hacen que sea muy buena expansión, porque para los que entran nuevos no es un leveleo tan extremadamente agobiante, y yo creo que para alguien que tampoco quiere invertir tanto tiempo como pasa a día de hoy, creo que es asequible. Creo que el contenido de Endgame no es tan jodido como el que puede ser en Kata en adelante, que al final es un contenido un poquito más exigente. Partes de una primera raid que al final es un refrito de Classic, que es unas ramas, una raid donde sin tener apenas ni idea, como era mi experiencia, pude perfectamente incluso llevar, aunque fue con un poco de ayuda, pero como raid leader 25 personas, pero que es un memazo. Pocas cosas te tienes que saber para poder tirar todo eso. Luego a nivel ambiental, las zonas, las habilidades, cómo funcionan las rotaciones de la mayoría de las clases, todo es muy sencillico, y creo sinceramente que conforme va avanzando las raids tienen mucha esencia, mucha identidad, los diálogos, la luz, la oscuridad, todas esas cosas, la plaga, tal. Luego Arthas, ¿no? Evidentemente que también, pues claro, la narrativa, ¿no? Ayuda a que esto pese mucho más en los recuerdos, en el cariño, ¿no? Que le puedes tener a la expansión.
Pero ya digo, es que no es solamente tirando de nostalgia, es tirando de que la experiencia que te va a ofrecer una expansión como esta es mucho mejor que la gran mayoría, yo diría que de cualquiera. Porque conforme tú a lo mejor vas mejorando como jugador, también las raids van siendo más jodidas, como por ejemplo puede ser el caso de Ulduar, o como puede ser el caso de TOC, o de ICC, sin el porcentaje del 30%, que ahí ya se simplifica todo mucho más, es mucho más asequible, pero también te digo, organizar grupos tiene tela, 10, 25 fijos, con vents seguramente, con movidas de loot siempre, como suele pasar. En retail es algo mucho más agradecido en el sentido de que puedes tener pues un roster más flexible tal, pero incluso yo creo que a pesar de los desbalanceos de algunas clases, de la dependencia de algunas clases, de cuestiones, ¿no?, que son de organización, creo que es muy buena expansión. No requiere, de verdad, para mi gusto, vaya, que tenga que ser especialmente difícil. Es más, yo creo que podrían algunas raids, ICC es casi seguro, estar a la altura de la dificultad de una raid heroica de retail. Mítico ya no me meto porque probablemente no, ni de coña, pero yo creo que en heroico, oye, habrá sobre todo algunos encuentros, igual otros ya no, que puedas decir, hostia, esto complica las cosas. Arzas en heroico, mételo con el 0% y dime a ver, porque hay muchas mecánicas que van, es un combate largo, tal, y tienes muchas limitaciones en muchas clases. O sea, para mí, sinceramente, creo que es una expansión que tiene además, aunque luego es Halion, Sagrado Rubí, que eso me parece una cagada, en el sentido de que exista este boss después de Arzas, como si realmente valiera la pena a nivel narrativo, ¿no? Algo así, pero bueno, creo que hay una muy buena construcción. Y que además fue una expansión recortada. Creo que iban a hacer como las profundidades de Azholnerub o algo así. Al final, bueno, mazmorra y poco más. Creo que un poco lo de Azkajet que sale en War Within es un poco el punto al que querían ellos llegar. Pero claro, viene unas cuantas expansiones más tarde y es que no aporta ni la mitad lo de War Within que lo que podría haber sido en Lich King. Por precisamente esa narrativa del universo construido bien. Ahora hablaremos de los gemelos malvados, haciendo, ¿no?, referencia a Bart y a Hugo, a los Simpson, del WoW, que son los servidores privados. Los servidores privados son algo que para muchos ha sido la puerta de entrada al WoW. La forma de descubrir este juego y de comprender el por qué quizá pues te vale la pena pagar una mensualidad. Ya no solamente porque haya más estabilidad, en un principio todo pues sea más interesante, ¿no? También hay mucha más gente, sino también porque simplemente te entre al ojo lo que es el WoW y digas, hostia, pues esta experiencia igual sí que me compensa pagarla. Pero así de buenas a primeras, pues puedes decir que es algo que te echaría para atrás, y yo creo que un gran porcentaje de la gente que a día de hoy juega al WoW empezó en servidores privados y fue lo que les permitió a Blizzard ganar al final tanto dinero. Por eso yo creo que siempre ha habido, por así decirlo, también porque al final tampoco vas a sacar mucho si hay miles y miles de privates que al final no facturan casi nada y que juega muy poca gente. No tiene sentido tampoco ir a perseguir a gente tan poco influyente. Pero hay casos, ¿no?, como por ejemplo es el de Turtle WoW o el de Ascension o otros servidores como Warmain, que a diferencia de los dos primeros que he nombrado, es un servidor más Blizz-like, ¿no? El caso de Ascension y Turtle son servidores custom que ofrecen cosas que Blizzard pues probablemente en la vida va a ofrecer. Claro, aquí hay mucha gente, ¿no?, que se posiciona en contra de los privates diciendo que al final, claro, Blizzard tanto su derecho de cerrar estos servidores, creo que en eso no estamos nadie en contra. Es verdad que podemos considerar que Blizzard es demasiado desagradable, poco considerado con la comunidad, porque al final ellos tampoco van a traer algo así, y que al final es verdad que puedes decir, bueno, es que son prácticas, vamos a decir, ilegales, estás ganando dinero con un producto que no es tuyo. Ya, bueno, tú eres una empresa multimillonaria y la gente que sobre todo está fuera de este mundillo dicen que Blizzard hace bien cerrándolos. Es como, a mucha gente le gustan estos servidores porque ofrecen algo que el WoW no va a ofrecer, ya no solo por el hecho que sean gratis. Igual muchos de los que a día de hoy juegan Ascension, en su día jugaron a Turtle WoW, que bueno, cuando oigáis este audio, este vídeo, igual esto ya ha cerrado también, pero hay muchos que a lo mejor pagarían un dinero, como mi caso, de la mensualidad del WoW por jugar a algo así, que funcionará pues a lo mejor mejor, con muchas más miles de personas, pero es que Blizzard no te lo da. Entonces, si no te lo da, ¿qué hay de malo, no?, en que haya gente que de forma alternativa pues lance estas cosas? Fue un poco la excusa, ¿no?, con la que Turtle WoW lanzó ese comunicado para Blizzard, que evidentemente no era para Blizzard porque sabían que a Blizzard esto le iba a sudar los huevos, sino más bien para la comunidad, para crear un poco esa conciencia, para abrir un poco el debate de realmente tienen razón. O sea, a Blizzard le da igual esto. Ellos son los primeros
que probablemente ya han tenido ese debate sobre la mesa varias veces, pero habrán dicho, yo no quiero darle repercusión a unos randoms que hacen algo de forma ilegal y no vamos a ir expandiendo el servicio porque somos unos puretas. Probablemente es lo que han pensado y poco a poco se van adaptando, pero es un proceso que supongo que tiene que pasar por muchas manos y muchas decisiones y mucho, pues, temarios que ni yo ni muchos de nosotros realmente podemos entender porque son muchos millones de dinero implicados y muchos agentes externos que realmente no comprendemos. Tú puedes a lo mejor pensar que, bueno, pues simplemente contrata a un grupo de personas y ya está. Puede que sea así o puede que tenga muchas más aristas que, pues bueno, también sería interesante, siendo sinceros, que Blizzard fuera transparente en este sentido, que nos explicara por qué una empresa como Blizzard no hace estas cosas. Creo que es algo que ayudaría a ver que hay un feedback, porque al final es muy fácil que te salga Hazi Costas a decir la palabra feedback cada vez que sale a hablar, o Holly Longdale o el que sea, para que los cuatro que realmente se creen esto, que luego es una mentira como un piano, se crean que realmente Blizzard le importa algo lo que la comunidad piensa. Evidentemente les importa mientras el juego esté de capa caída y no lo juegue nadie, prácticamente, pero es que eso no es así. Entonces ellos más o menos hacen lo que saben que va a funcionar, crean esa idea de que lo que hacen es porque la comunidad lo ha pedido, cuando muchas cosas probablemente no las han pedido nunca, como los frentes de guerra, cosas así de BFA, pero bueno. Entonces, Turtle Wow yo creo que fue la mejor versión de Classic Plus de la historia. Puede que la extensión de las 21 clases que componen al final 70 especializaciones, puede que esté muy bien, pero yo sinceramente creo que ya de lo que he estado viendo hay una de las cosas que más me rompe, que es lo que os enseño aquí en pantalla. Si no se entiende a qué me estoy queriendo referir, básicamente es que no puede ser que un personaje que es nivel 10, ¿no? Nivel 5 o nivel 15 tenga pues cosméticos así o monturas tan bestias que al final además sabes que son cogidas de retail, vendidas como un servicio en la tienda y que la gente lo compra y que bueno, pues al final del día eso es lo que prima, ¿no? Y a mí me parece nauseabundo. Y es la monetización de los servidores privados lo que muchas veces yo creo que mata al juego en sí. El juego al final te hace pagar una mensualidad y evidentemente ya tiene 20.000 servicios, micropagos que rompen con las subastas, o sea, ya es, pues no sé, ya por todos lados. Ya lo único que le falta es que te vendan piezas de armadura o armas para optimizar tu tiempo, porque al final así pues no tienes que invertir tiempo en grindear nada. En el caso de Turtle Wow, yo si no me equivoco no había nada de esto, de cosméticos, que desentonaran tanto. O sea, había cosméticos, pero eran apariencias como muy normalitas, con aspectos más de DK, una montura que pues era del Classic, tal, pero no cosas que se ven así. Es que a mí sinceramente me da la impresión de que Ascension es como un servidor donde las ideas del desarrollo para llamar la atención son como las típicas infantilidades que hay en retail, de cosas súper vistositas, con muchos contrastes, muchos coloritos, y que al final, claro, eso rompe la armonía. Turtle Wow te introducía un sistema que era de poder alquilar una montura, porque al final tener montura no era un regalo del nivel 10 como es el caso de la Ascension, que pues por 50 coppers, un silver o algo así, pues la tenías durante 5 minutos y para pateadas interesantes, ¿no? Pues hombre, había algunas misiones extras en zonas que ya existían, algunos añadidos que se sentían muy parte de la esencia Classic, no eran de repente edificios muy de expansiones más posteriores, ni monturas ni cosas así, ¿no? Era eso, el seguir con esa estética, ¿no? Eso es esencial. Las zonas nuevas que había también se notaban que tenían ese mimo de intentar mantener ese mismo ecosistema, ¿no? Pudiendo, claro, meter muchas cosas mucho más vistositas, pero que al final te obligarían realmente a tener que cambiar toda la infraestructura base para que no se sintiera tan extraño, ¿no? Al final lo que quieres es que sea Classic, entonces tampoco tiene mucho sentido hacer eso. Porque además Turtle Wow favorecía mucho el hacer el contenido antiguo. Había muchos objetos que eran muy buenos realmente para el nivel que eran. Y por ejemplo el SOT, ¿no? del WoW oficial es literalmente meter efectos que, bueno, pues son de retail y tal, y algunos están bien y molan, pero no deja de ser el meter a un sistema que es Classic puro cosas de retail igualmente. No son monturas y cosas como lo que es Ascension, que es otro putísimo nivel, pero no deja de ser algo que dices, es que aquí de repente hay una escalabilidad tan grande que se nota que es algo que se ha metido por encima. Ya digo, esa sensación de hay algo por encima que rompe la estética
en el único sitio donde no lo vi fue en Turtle WoW. Y sinceramente me pareció muy buen servidor. Espero sinceramente que Classic Plus vaya por esa línea. Creo que es lo mejor que podrían hacer. Pero bueno, tendremos que ver al final lo que hay. Blizzard al final sorprende, incluso pudiendo hacerlo tan bien. Creo que los timings serán lo que les falle, que es algo de lo que hablo en otro vídeo. Así que nada, espero que todo este speech, que es casi media hora de chapa, haya servido para comprender al menos lo que es mi perspectiva del estado actual del WoW. Un saludo y hasta la próxima.